Hola, saludos amigos. Cuenta la historia que Hércules fundó en España diferentes ciudades como Cádiz, Sevilla o Barcelona, y en realidad existen innumerables pruebas y relatos que así lo atestiguan. Según mis propias investigaciones, Hércules es un personaje real, un personaje que vivió en Egipto en el siglo XIV antes de nuestra era, bajo el nombre de Tutankamón, y fue considerado una encarnación de Horus e hijo de Isis para recuperar el trono de Egipto, el cual se hallaba ocupado por su tío Set, un trono del que era legítimo heredero. Hércules llevó a cabo 12 misiones que fueron conocidas como los 12 trabajos de Hércules. En su 10º trabajo atravesó el estrecho de Gibraltar y llegó a la península ibérica, apareciendo en Eritrea, en el archipiélago de las Gadeiras, actual Cádiz, y primera ciudad fundada por él en España. Aunque su trabajo consistía en robar el rebaño del gigante Gerión, es decir, a sus fieles seguidores, el gigante no estaba dispuesto a permitirlo, por lo que la lucha entre los dos se prolongó durante 3 días, teniendo como campo de batalla diferentes enclaves costeros de la península ibérica. En la mitología griega, Gerión era un gigante que vivía en la isla de Eriteia, más allá de las columnas de Hércules, al oeste del Mediterráneo, en el curso del océano, lo que significa a mi entender que era en realidad un ser marino. Con el tiempo se fue haciendo muy poderoso en la península ibérica debido a la invasión de los fenicios y cartagineses, hombres de mar que le rendían culto y ofrecían constantes sacrificios a cambio de poder y de riquezas. Los fenicios y cartagineses conocían a Gerión con el nombre de Baal Amón. Según se recoge en la Historia de España de Alfonso X el Sabio, escrita en el siglo XIII, Gerión obligaba a sus súbditos a entregarle la mitad de sus bienes e incluso a sus hijos. Y esto sucedió hasta que Hércules llegó a estas tierras. Los aterrorizados habitantes le pidieron ayuda y Hércules retó al gigante dándole muerte con una flecha envenenada. Su cabeza fue enterrada en el mismo lugar donde se levantó la Torre de Hércules en La Coruña, justo donde aparece señalado en su escudo oficial. Podemos también saber el lugar exacto en el que se produjo la batalla entre ambos, junto a la torre, una contienda que se asemeja a la historia bíblica de David contra Goliat. Tras dar muerte a Gerión, Hércules se fue rápidamente a robar el vellocino de oro, capitaneando un equipo que fue conocido como los Argonautas. Con sus barcas solares, como las que usaban los antiguos egipcios, ellos podían atravesar portales y aparecer en lugares muy distantes en cuestión de segundos. De hecho, en su 10º trabajo, Hércules es representado navegando en la copa de Helios, el Sol. Los antiguos escribieron que cuando se encontraba en una zona desértica del norte de África, le pidió a Helios, al dios Sol, la copa dorada, haciendo uso de ella para llegar a Eritrea. Fue así como pudo atravesar el estrecho de Gibraltar. De hecho, las 2 columnas que le representan y que con el tiempo formaron parte del templo de Salomón, también tenían el propósito de abrir portales, ya que se trata de mecanismos electromagnéticos. Pues bien, haciendo uso de una de estas barcas solares, en concreto la 9ª barca llamada Argos, la 9ª barca o barcanona en latín, Hércules fue a robar el vellocino de oro, siendo teleportado a orillas de la colina del Montjuic. Desde allí planeó la construcción de una gran ciudad que se llamaría Barcanona y que con el tiempo derivó en Barcelona. Luego se teleportó a Eritrea, Cádiz, desde donde condujo el rebaño de Gerión hasta Micena, en un recorrido que fue conocido como Vía Herculia, y sobre la que posteriormente los romanos construyeron la Vía Augusta, que une el litoral peninsular desde Cádiz a la Junquera. En Barcelona, el barrio en donde se instalaron los tripulantes de Argos fue llamado con el tiempo el Poblet, un lugar que perdió su denominación original durante el siglo XX en favor del nombre de la Sagrada Familia, un nombre que hace alusión a la familia compuesta por Isis, Osiris y Horus Hércules. Los seguidores de Hércules mandaron la construcción del templo expiatorio de la Sagrada Familia, cuyo altar se halla presidido por un retablo en relieve que representa a la familia de Hércules. El portal culmina en el árbol de la vida, encontrando un anagrama con las letras JHS, letras que hacen alusión a Isis, Horus y Set.
El diseño del templo estuvo en manos de Antoni Gaudí, quien concibió su interior como si fuese la estructura de un bosque, con un conjunto de columnas arborescentes divididas en diversas ramas que se bifurcan a la altura del capitel y que se vuelven a ramificar a mayor altura. El templo se halla situado sobre un importante vórtice de energía, justo en el centro de la ciudad, habiendo la misma distancia del templo al mar y a la montaña de Sants y Sants Andreu, así como a los ríos Besós y Llobregat. Gaudí aprovechó su experimentación en otros proyectos para incorporar en el templo sus innovaciones más exitosas, como es la cripta de la colonia Güell o las galerías y viaductos del Parque Güell. El Palacio Güell se halla coronado por un murciélago y hasta principios del siglo XX en el escudo de la ciudad de Barcelona aparecía una corona y un murciélago con las alas completamente extendidas. El murciélago aún se conserva en varios edificios de la ciudad, así como en farolas o en mercados. De hecho, el primer escudo del Fútbol Club Barcelona lo tenía incorporado y el Valencia Club de Fútbol aún lo conserva. Pero en realidad el primer animal, símbolo de la ciudad, no fue un murciélago, fue un dragón, el cual se hallaba ligado a la corona y al reino de Aragón. Esto se debe a que Horus Hércules pertenece a la familia del dragón. Sin embargo, con el tiempo el dragón fue sustituido por un murciélago, motivo por el cual ambos animales conviven en armonía en las calles de Barcelona, como es el caso del paseo de Luis Companys, en donde entre murciélagos y dragones hay un total de 54. En las calles de Barcelona podemos observar numerosas esculturas y fuentes que representan a Hércules, como es el caso de su fuente más antigua, llamada la Fuente de Hércules. Se trata de una columna coronada por un Hércules desnudo, apoyado en un garrote y con una piel de león sobre su brazo izquierdo. Y desde 1550, la lápida que adorna la fachada del Ayuntamiento de Barcelona posee un texto en latín que aporta más datos sobre la historia de la ciudad después de la llegada de Hércules. Un cartel que reza así: agrandada por obra de los cartagineses, embellecida por los romanos, ennoblecida por los godos y alzada a un estado aún más afortunado gracias a las armas de Carlomagno y de su hijo Luis, augustos y piadosos emperadores. Todos ellos fueron seguidores de Hércules y de su doctrina secreta, como es el caso de muchos monarcas españoles cuyos escudos lucían el vellocino de oro. En el monasterio de Pedralbes, en Barcelona, se observa este símbolo en el escudo de Felipe II. En el siglo XV el vellocino de oro fue elegido como símbolo de condecoración de la Orden del Toisón de Oro y convertido en el símbolo de Jerusalén. Se trata de una orden que al día de hoy se halla dividida en dos ramas, y cada una de ellas posee un gran maestre, el rey de España y el jefe de la casa de Habsburgo. Esta bicefalia es representada como un águila con dos cabezas, y se trata justo del símbolo de la ciudad de Toledo, porque el lugar que Hércules eligió para enseñar su doctrina secreta, así como para esconder un gran tesoro, fue una estancia subterránea de Toledo, y para que nadie accediera a ese tesoro, mandó poner un candado en la puerta, dando la orden de que cada nuevo rey añadiera uno, ya que las amenazas se cumplirían el día en el que uno de ellos fuera curioso y entrara al lugar. Cuando en el siglo VIII el rey visigodo don Rodrigo rompió cada candado y atravesó varias estancias, llegó a una que tenía un cofre. En su interior encontró un lienzo con un dibujo de guerreros a caballos y espadas curvas, el cual tenía una inscripción que decía así: cuando ojos humanos vean este lienzo, estas criaturas dominarán la Tierra Santa. Al año siguiente, don Rodrigo fue asesinado y atravesando el portal del estrecho de Gibraltar, de repente apareció un ejército musulmán, el cual creó el caos no solo en la península ibérica, sino también en el sur de Francia. Al verse amenazados, los visigodos ocultaron el tesoro de Hércules en sarcófagos, huyendo por una vía subterránea de salida en dirección a los montes de Toledo. Es importante destacar que la figura de Salomón es venerada también por el Islam. De hecho, Salomón es considerado en el Corán como un gran sabio y un poderoso mago. El caso es que los musulmanes que llegaron a España sabían que en Toledo se encontraba la mesa de Salomón, pero llegaron demasiado tarde. La relación que existe entre Toledo y Hércules con la trama del Grial tiene su punto de inflexión en Flegetanis, quien pertenecía al linaje de Salomón y fue el autor de la verdadera historia del Grial, una historia que fue depositada en la cueva de Hércules.
porque solo en Toledo podrían hallarse los hombres puros, los descendientes de Benjamín, la más pura aristocracia judía depositaria del vellocino de oro, la misma que mandó la extraña construcción del Templo de la Sagrada Familia en Barcelona. Gaudí describió su concepción de la fachada de la Pasión de la siguiente manera: alguien encontrará esta puerta demasiado extravagante, pero yo quería que diera miedo, y para conseguirlo no ahorré en claroscuros los motivos entrantes y salientes, todo lo que resulte de más tétrico efecto. Es más, estoy dispuesto a sacrificar la misma construcción, a romper arcos y a cortar columnas para dar idea de lo cruento del sacrificio. ¿Pero qué es el sacrificio? En mi opinión, el sacrificio hace alusión a la muerte de Hércules Horus en Tebas, Egipto, en la llamada Guerra de Troya, y esto a pesar de haber llevado a cabo sus 12 trabajos con éxito. En Tebas usó un dispositivo electromagnético llamado caballo de Troya, lo que le permitió teleportarse al interior de la ciudad de murallas inexpugnables. Y fue así como pudo librar una batalla en la que recibió una flecha en el tobillo, lo que desactivó el mecanismo de teleportación que llevaba. Estando ya vulnerable, sin las capacidades de los dioses, fue cuando recibió la muerte, siendo su cuerpo aplastado por un carro, según se confirma en la autopsia realizada al joven cuerpo de Tutankamón. Es evidente que Hércules solo pudo llevar a cabo sus 12 trabajos gracias a la capacidad que tenía para teleportarse de un lugar a otro en cuestión de segundos. Por este motivo fue relacionado con Hermes. El mito cuenta que Hermes y Hércules fundaron la ciudad de Barcelona. Por este motivo Hermes aparece también representado por toda la ciudad, así como en el edificio del ayuntamiento, el cual luce en su fachada el caduceo, porque Hermes es un viajero del tiempo, un viajero que puede teleportarse gracias a varios dispositivos, los cuales son definidos como un casco metálico, el caduceo y unos zapatos alados o talarias, los cuales le aportan una gran velocidad en sus desplazamientos. Estas zapatillas también son llamadas las talarias de Mercurio, y con ellas podía volar tan rápido como cualquier pájaro. Por eso Horus es identificado con el halcón. El halcón es el símbolo de su velocidad al atravesar portales. La palabra talaria significa del tobillo, y algunos traductores las describieron como túnicas largas que llegaban hasta el tobillo. En diferentes versiones de las obras conocidas como la Eneida y la destrucción de Troya, Hermes es descrito portando una cubierta de pájaro o manto de plumas. De hecho, fue con este dispositivo encima como Hércules pudo llevar también a cabo el 11º trabajo, el cual le condujo a las Islas Canarias, con el objetivo de robar las manzanas doradas de la inmortalidad, las cuales se hallaban siendo custodiadas por un dragón, pero también con otro importante objetivo, porque desde un portal marino situado en el oeste de las Islas Canarias, Hércules llegó a América portando una túnica, un casco y una vara, siendo allí conocido como Quetzalcóatl. En América robó el ganado y lo dirigió a determinados enclaves electromagnéticos. Por todo esto que acabo de contar, Hércules se convirtió en un héroe en muchos lugares del mundo, por lo que su muerte a tan temprana edad fue considerada como un sacrificio. Hasta pronto, amigos. Hasta mi próximo vídeo.